Hola Piscis, bienvenidos a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto para hablar hoy de amor, de destino. Cerrás una puerta y volvés a brillar, Piscis. Asumís el control de tu destino. Vamos a ver de qué se trata. Como siempre te invito a suscribirte, dale like a este video y compartir estas predicciones. Vamos a ver lo que viene en este momento. Que cerraste una puerta y esa persona quedó muy pensativa en ti, dice Piscis, pero me habla de realización absoluta, de reestructurar tu presente y vas a entrar a la casa de tus sueños. Dice, una casa grande, una casa bonita este año, la casa de tus sueños, el proceso de cambio, de bienestar y sobre todo realización y de pureza, ¿eh? Realización y pureza, me dice esta carta, con un ángel que llega a tu destino, a tu vida, se compromete contigo, el brillo de tus ojos, dice con esta persona. A ver, conectás muy bien con Aries, Libra, Virgo o también Tauro, signo solar o ascendente. Me habla de llegó la hora, el momento de resolver un conflicto a nivel interno tuyo, mirar hacia adelante y crear, conectar. Vas a conectar mucho con Géminis. Y dice, hay una persona que te va a indicar un camino, pero sale muy pocas veces en este momento algo gigante. Muy pocas veces sale esta carta. Y esta carta me dice algo muy fuerte que atraviesa tu vida. Te recomiendo la piedra ojo de tigre, te va a dar protección, confianza para alcanzar metas, mejorar la comunicación y aportarte claridad. Pero llegó el momento, sí. Llegó el momento de hacer cambios. Los cambios necesarios para encontrar estabilidad. Y por fin, dice el amor, el gran amor llama a tu puerta. Porque no hay relación superficial ahora. A ver, es uno de los signos más bellos del zodíaco, sin lugar a dudas. Atrae siempre personas a tu destino, pero a veces te equivocas. A veces te equivocas en la elección. Yo creo que con esta persona no te vas a equivocar. Es una persona que te impresiona desde el primer momento. Es una persona que te sorprende, que dice tiene algo grande para darte, a ver, giro impactante, dice, alguien no puede soltarte, dice de esa, por eso que te decía, hay que provocar el vacío primero. Tiene miedo a perderte esa persona. Hay alguien que tiene miedo a perderte, pero yo creo que ya te perdió definitivamente. Por eso te piensa, nunca te sacó de su mente, Piscis. Pero ahora dice, hay un tiempo para cambiar. Tenés una mente inalcanzable. Dice, alguien que no puede guardar lo que siente por ti, que te lo confiesa. Dice, quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo. Esta persona que aparece en tu destino del amor es como un halo que te envuelve. Dice, es profesional destacado, dice. Profesional destacado, dice esta persona, que es una persona muy admirada en lo que hace, en su ámbito profesional, empresarial. Dice, esta persona sabe lo que quiere y hacia dónde va, ya no tiene dudas. Ya no tiene dudas de con quién quiere estar, y lo que está buscando es alguien que le dé tranquilidad y paz. Por eso te encuentra a ti, que eres uno de los signos en este momento más tranquilos y que más paz le puede dar a esa persona. Y por eso que habla de complementariedad, por eso que me habla de resolución, de cosas que estaban quietas y ahora se ponen a tu favor. O sea, como que yo veo esas agujas de reloj como a favor, girando hacia la derecha, ¿no? Porque es un momento de resolver, es un momento de expansión y de que todo florece, ¿no? Ya no hay piedras en tu destino, en tu camino. Reprograma tu mente, elimina el piloto automático, todo florece, se resuelven cosas. Dice, tema puede ser de dinero, algo que estaba trancado hace mucho tiempo en tu vida, que se resuelve. ¿Sabes por qué? Porque tenés creatividad para salir de los pozos oscuros, de los pozos negros, podés salir. Dice, vas a descubrir algo muy fuerte con alguien. Dice, un viejo amor, libertad y cambio. De ese viejo amor
Por fin, por fin te vas liberando ¿sabes lo que tienes que hacer? Agradecer por lo que tengas en este momento. Y para olvidar, definitivamente, punto final. Punto final, olvidaste a esa persona. La diste completamente por perdida porque esa persona también te dio por perdida a ti. Lo bien que hiciste, lo bien que hiciste. Ahora las oportunidades te llegan de sorpresa, tomás un impulso hacia adelante, renacen tus ideas, me dice esta carta, Piscis, las emociones a flor de piel con esta otra persona. Eso yo veo mucha profundidad en el sentimiento. Eso cuando hablamos de conexiones profundas, esto es algo así, ¿no? No es una relación superficial como viviste en otra época, hace poco con otra persona, que te ilusionaste mucho con esa persona, pero sabías que tenía un principio y un final, o intuías también, porque esa persona yo creo que realmente no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere, pero a ver, sí que hay mucha atracción y la vas a volver a ver. Esa persona que estás pensando la vas a volver a ver, no te preocupes. Piscis, la vas a volver a ver a esa persona, no te tenés que preocupar, pero verdaderamente está por otro camino. Yo creo que estás para algo más, estás para algo más grande, dice, para el éxito, para el triunfo y para la riqueza de tu alma, de tu espíritu. Se conjugan dos proyectos, me dice ahí, dos proyectos ilusionantes que se conjugan, o sea, como que van a encontrar un equilibrio, un camino del medio con esta persona. A ver, te proyectás en un nuevo tiempo, abriste tu mente, abriste tu mente. Me habla de pureza, realización infinita y me habla de un ángel. De un ángel en tu vida, en tu destino del amor, un proceso de cambio, de renacimiento. Volvés a brillar. Volvés a brillar. Tenés la seguridad en ti mismo, en ti misma. Te valorás más. Te valorás más de lo que te han valorado. Dice, es momento. Es momento de percibir el cambio, de la realización, de las oportunidades llegan. Oportunidades de inversión, me dice. Inversión de dinero, va a dar sus frutos. Va a dar sus frutos. Estás trabajando muy fuerte. ¿Sabes que tenés que trabajar más en el plano de la imaginación? Más que nada para que sucedan las cosas. De repente, dice, todo sucede, pero porque trabajas en el plano de la imaginación de las ideas, no en el plano físico. Escucha más tu corazón. Escucha más lo que verdaderamente sentí en este momento, percibí. ¿Cómo, cómo te querés ver? De aquí a 1, a 5, a 10 años, la única cosa que tenés que tener en claro es hacia dónde vas, hacia dónde dirigís tu mirada, con quién querés compartir, con quién querés vivir. La vida es una sola, Piscis, la vida no se le puede pasar así, así como así. Planificar cuidadosamente, pero resolver, dice, y viene esta persona, que te piensa y que tiene seguridad, una persona muy segura de sí misma, sí, sí. Una persona muy segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que sabe que las cosas funcionen. Que pone en marcha la maquinaria del amor, dice esa carta. Porque dice, ama en profundidad, como aman los piscianos, ¿no? Aman en profundidad, pero tienen ese pensamiento también abstracto. Y es bueno que te mantengas así. Pero dice como que esta persona te va a ayudar a tirar ese cable a tierra, ¿no? Que necesitas. Y muchas veces te sentís como un barco en alta mar, ¿no? Por eso te dice, tirate un cable a tierra. A ver, profundidad, dice, sueños, atravesar mares, pero busca también inspiración. Inspiración en libros, en youtubers, para empezar a conectar con esa nueva realidad y para crecer a nivel de la sabiduría. Esta persona es una persona muy sabia, muy experiente, dice. Puede ser que tenga algunos años más que tú, dice esta persona, pero que admiras. Y eso es muy bueno. Dice, es el momento para ti de aprender, de atraer, de creer, de que tenés objetivos hacia adelante, alguien que te va a demostrar lo que verdaderamente quiere, lo que verdaderamente desea, y lo que desea es estar contigo. Las oportunidades te llegan de sorpresa. En este momento el éxito llega rápido a tu vida, ese éxito, sí, éxito que estás buscando hace tiempo,
Ahora llega de sorpresa, ¿sabes por qué? Porque lo materializás. Porque estabas en ese proceso de cambio, de materializar y de no... Desear sí está bien, ¿eh? Desear sí está bien, pero no vivas en el deseo porque el deseo no se cumple. El deseo no se cumple, vas a tener que atraer a tu vida, no estar persiguiendo a nadie. Dice, no persigas a nadie, que nadie te venga a decir lo que tenés que hacer con tu destino, con tu vida, porque hay muchas personas que a veces se entrometen y que yo creo que tu realidad se va transformando, poco a poco, y que vas a ir subiendo para cumplir una misión, ¿no? La escalera. Dice, la escalera del éxito, a pesar de que muchas veces se te hace cuesta arriba, porque es verdad, muchas veces ves como que la vida se te hace cuesta arriba, pero ahora yo creo que tenés un aura de conexión con el tiempo presente magnífico y también me dice con una persona que es increíble, una persona que tiene las mismas expectativas que tú y que no cerró la puerta al amor. Es una persona que ha conseguido grandes logros, pero sabes una cosa, ¿no? Te va a comentar lo que es su vida en este momento y que va a barranca abajo. Va a barranca abajo si no se desprende de lo que es su entorno familiar, su entorno de amistades, su entorno. En una palabra, su entorno la está desgastando mucho a esta persona. Te lo va a comentar todo, no vas a poder creer en este momento todo lo que viene. Y hasta puede ser que hasta se vaya a tirar las cartas, a preguntar por ti. En general esta persona quiere saber más de ti, dice. Por eso te dije, bueno, me voy a meter en la mente de esta persona. Esta persona es muy buena, tiene muy buen corazón, dice. Tiene muy buenas ideas, pero no soporta la soledad. Se siente sola a pesar de estar con personas. Se siente muy sola esta persona. Pero tenés fuerzas para construir. Eres valiente, vas a iniciar un nuevo proyecto, ganancias a largo plazo en lo que es terreno económico financiero. Porque, por eso te digo, por un proyecto creativo que vas a hacer, de mucha creatividad. Te van a convocar para algo, alguien que te va a hablar contigo, te va a dar las claves de poder, te va a dar las instrucciones, como la Biblia dice, para realizarte, dice en este momento. No importa el lugar, el sol siempre sale, sale el sol, dice esa carta, pero para ti yo creo que más que nada tiene que ser una cuestión de actitud en este momento, dice atravesar este desierto, estos mares, dice complementariedad con alguien, te piensa, te sueña, pero quiere hacer un viaje contigo. Esta persona te va a proponer eso, te va a proponer hacer algún viaje. A ver, se resuelven cosas. Muchas cosas que se habían trancado en tu vida ahora empiezan empezás a salir de estancamiento, empezás a importarle también a otras personas. Te vas a dar cuenta que personas que se acercan a tu vida, eres muy magnético en este momento de tu vida, simplemente soñá. Dice, transmutás energéticamente mucho oro, riqueza, me dice esa carta. Riqueza, expansión y mirar más allá de tus horizontes. Mirar más allá, ver más allá de tus horizontes, Piscis. ¿Qué momento? El deseo cumplido, me dice esa otra carta. Al final del camino, pero no falta mucho y vas a tener a Neptuno en tu signo. Para enfocarte más en ti, para creer y para atraer. Porque esta carta lo que me está diciendo, tenés que atraer cosas a tu vida, no perseguir. Y para eso simplemente tenés que generar esa imagen mental de todo lo que es bonito para ti. Todo lo que es bonito lo vas a poner en práctica y sobre todo dice, vas a construir junto a alguien. Dice, porque en este momento, en este camino no estás solo, sino que vas a tener que construir junto a alguien. Por el camino del medio, son dos proyectos que se unen, me dice, con esta persona. Piscis, me encantó estar contigo. Qué lindas cartas en el día de hoy te salieron y nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte y darle like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Piscis, y nos vemos muy pero muy pronto.